Tachados. Una vez tuve un sueño muy tenebroso que lo recuerdo hasta el día de hoy. Pero no voy a contar ese sueño-pesadilla, sino otro. Porque tal vez tenga un poder y nunca me di cuenta. Más que un poder, una maldición, el soñar con cosas que van a pasar. Hay sueños que se relacionan, lo sé. Más que saberlo, lo intuyo. Porque los escenarios, los colores y los personajes parecen pintados por la misma acuarela. Podría ponerle a tal sueño capítulo 2 y contar de la vez que Nati me besó en la habitación de enfrente de la casa de mis padres. Y capítulo 3, cuando me la crucé en la avenida Calchaquí antes de tomar un colectivo, después de visitar ciertas casas de estilo de esos lugares abandonados que los youtubers hacen exploración. El capítulo 1 sería un sueño que tuve de muy joven, muy cercano al tiempo en cuanto la dejé de ver en el fin de la secundaria. Ella me besaba entre una multitud frente al zoo de Florencio Varela que ya no existe más. Me produce nostalgia al recordarlos y eso. Que no sucedieron. Terminaría la trilogía con ese beso, sentada como india, lo puedo sentir en mis labios y, eso, que no sucedió. Nunca nos besamos. El cuento barra novela, dependería de la extensión, estaría atravesado por las cosas que realmente pasaron. Cuando la conocí en el viejo polimodal del Sagrado, por allá en el comienzo de los 2000, nuestra amistad echó un trío con Natalia Ono. Donde ella quedaba en segundo lugar de un supuesto amor adolescente, pero había sido ella la que había rechazado el pedido para ser mi novia. Todo muy confuso, como en un sueño. Pasamos muchos momentos lindos con ella, recuerdo nuestras salidas de la mano como noviecitos en el secundario, sobre la calle 25 de Mayo. Uy, ¿qué fecha? El cumpleaños de Ezequiel Bartel, mi mejor amigo, protagonista también de la trilogía. Y, el de mi hermana, una actriz secundaria en la historia, pero no de menor importancia. Luego me la crucé en el CBC de la UBA de Avellaneda, en mi segundo año de facultad. Ya existían los celulares e intercambiamos mensajes de texto, ella siempre tuvo el mismo número. Ese número, lo he perdido y se acerca junio, el día 12, fecha de su cumpleaños igual que Natalia Ono. Demasiadas coincidencias, sería una gran historia esa. Solo habría que acomodar los personajes y buscar el motivo de la novela. Ya con lo que he contado no sería un cuento. Me volvió a hablar mal un día que la llamé al teléfono fijo o al celular, no recuerdo. Yo quería repetir ese submarino en vía Cosenza y ella estalló de furia. ¿Y por qué querés que nos veamos de vuelta? Esas habían sido sus palabras del otro lado del tubo barra celular. Me descolocó, tal vez yo esperaba un acercamiento y no fue. Nunca supe acercarme a una mujer, es la verdad. 10 años después le comenté una foto en Facebook en donde estaba en el puente de la Torre, famoso por la película de Sherlock Holmes, y nos volvimos a hablar. Yo tenía una revista de publicidad y trabajamos unos meses juntos. Pero esa vez, fue distinta a las demás, la dejé ir como cuando uno suelta un globo con helio. Muchos años después, de su parte y de la mía, siguieron saludos de cumpleaños hasta que nos dejamos de hablar. Una buena historia de amor atravesada por 3 sueños y 2 besos. Sería cuestión de sentarme a escribir y encajar bien las piezas. Pero, eso era solo un ejemplo. Ni siquiera el del primer sueño que mencioné que me marcó de por vida. Nunca aprendí a manejar. Mitad porque mi viejo celaba mucho su Ford Falcon celeste modelo 76. Éramos muy famosos en el barrio por ese auto y la otra mitad por pereza. Mi suegro siempre quiso enseñarme en Parque Pereira y debía haber tomado clases. Primero porque era un viejo al que quería mucho y segundo porque sabía que tenía la paciencia para enseñar. Y, como primer motivo, tenía que empezar a hacerlo, como el pequeño Elías, mi ex cuñado que tenía 14 años, porque como el viejo tenía mal de Chagas Massa, esos años vivíamos en la guardia porque al acostarse tenía mucha agua en los pulmones. Soñé que manejaba, se me viene una sensación en el pecho. ¡Qué placer! Vuelvo a recordarles que nunca manejé en mi vida. Mi hermano mayor, Luciano, era el que me enseñaba, estábamos en la vieja avenida Calchaquí. Y, aquí viene lo primero que me resulta raro, en mi sueño, había un Metrobús. Y en ese momento no eran famosos los Metrobús de Macri. Debería buscar en internet en qué año inauguraron la obra porque en esas épocas yo ya tenía la librería y no era de pasar por la avenida Calchaquí. Si salía de mi casa era para ir a la distribuidora que quedaba más a mano,
agarrando la avenida La Plata o Dardo Rocha, y a la casa de la mamá de mi hijo, del otro lado de la Ruta 2, en la entrada del barrio Pepsi, yendo para La Plata. Había un Metrobús, sí, idéntico al que existe hoy en día. En mi sueño, mi hermano se emocionaba el poder enseñarme a manejar. Recuerdo que eso duraba mucho tiempo. Teníamos una charla que no me acuerdo, hablábamos amablemente de algo, de una situación en particular. Sí recuerdo, la sensación de la aceleración, el viento entrando por la ventana y un estreñimiento en la panza. Ojo. Hasta el día de hoy no manejo ni lo hice en mi vida, solo en ese cumpleaños de la Nato en la Carolina donde ayudé al del pelotero a arrancar su camioneta. Luciano estaba feliz en ese sueño, como nunca lo pude observar en la vida real. Tal vez, si hago memoria, se puede comparar al recuerdo que tengo de él compartiendo con sus hijos de pequeños. Sí, era pura ternura. Un hombre duro, como mi padre, pero una generación después. Una vuelta de tuerca, un retoque en la generación de antes y las de ahora. Debo decir que, en parte, fue mi ídolo en cuestiones de perspectivas de vida y de lo que siempre soñé como familia. Aunque, fracasé 2 veces. Pero una vez él dijo en su casa una madrugada que nos quedamos con la madre de mi hijo. Y de eso se trata. De tratar de ser mejores personas cada día. ¿Dónde quedó ese hermano? Ni Dios sabe. Es injusto que yo lo juzgue igual. Él estuvo en los momentos en que más lo necesité y, valga la redundancia, en los tiempos que fui padre. Obviamente hay cosas que nunca entendí, pero, hasta que yo me mandé una cagada y nos dejamos de hablar, él siempre estuvo dispuesto. Fui yo el que se cansó. Luciano fue mi ídolo en mi visión de hombre de familia y Daniel, mi otro hermano, mi ídolo dentro de una cancha de fútbol. Cuestión que cuando fui DT de categoría de niños y niñas en el club fue el gurú en donde ir a buscar respuestas. Nunca salió campeón él, yo sí. Aunque eso, quizás, no tenga importancia. Cuestión. Un lindo sueño manejando por la avenida, hablando con mi hermano mayor, pasando por el cruce Varela, un lindo mediodía como cualquier día. Doblamos en el KM 28. Otro abanico de sueños con esa esquina, con ese kiosco que nunca existió en la vida real, pero en mis sueños escenario de muchos de ellos. Sí. Recuerdo que doblaba el auto en dirección a la casa de mis padres. Tengo la visión en mi mente muy clara de la mueblería el 28 y la calle bordeada por árboles. Mi hermano y yo seguíamos hablando. Qué injusto este Dios que no me permite recordar esa charla. No tenía en esa época un diario de los sueños como hoy en día, aunque es en vano. Cuando uno se despierta y empieza a anotar los sueños que se nos presentan en las noches, estos se vuelven confusos, sin sentido. Solo están allí en nuestra memoria aquellos que son tan fuertes que no se hace necesario escribirlos. Los recordamos porque nos marcan, nos dejan pensando en ellos todo el día. Y el día transcurre con menor importancia que el sueño que tuvimos hoy temprano. Somos 5 hermanos. Varón, mujer, yo. Luciano, Alejandra, Daniel, Cristina, yo. Al llegar a la casa de mis padres en el sueño, con mi hermano Luciano de copiloto, vi lo segundo raro en el sueño que sucedió después. A ver, ¿cómo explicarlo? El terreno de mis padres medía 10x20. La primera casa después de la anteesquina. En el sueño, ya existía esa pared que dividía el frente de la casa con el garaje. Pero con una particularidad, estaba revocada. En la vida real era todo ladrillo a la vista como el frente de la casa. Si les pudiese mostrar una foto de cómo había quedado aquella construcción en la vida real y un dibujo como aparecía en el sueño, sería una premonición. Media parecida, pero premonición al fin. Estacionábamos el auto con Lucho, que no veíamos el modelo ni color, y, en la pared de costado al garaje, que aún no existía, veíamos los nombres de los 5 hijos tachados. Era una especie de graffiti, aunque las letras eran normales, de cualquier alumno de primaria que pudiese escribir con un crayón la pared de su casa, y nuestros nombres tachados con alaridos de fondo de nuestra madre y de muchas personas también. Ahí cambiaba el sueño. Eso quise contar también al principio. Mis sueños tienden a estar calmos y tranquilos, normales al comienzo, y en un pum, una situación, un momento inesperado, un personaje o persona que aparece, y el sueño se transforma en pesadilla. Se me vienen decenas, varias imágenes de cosas que he soñado de la misma manera. Lugares que no conocía en el momento del sueño y que fueron importantes en mi vida después. De niño soñaba mucho con el puente Bosques y lo que hay allí.
Doblar siempre a la izquierda fue el lugar donde conocí a la madre de mi hijo. Pesadillas raras de entidades o cosas como el último colectivo que sale a la última hora. Demasiadas referencias para apuntar a algo muy concreto como, y no tengo miedo, sueño con cosas que van a pasar. Como cuando soñé con la pareja nueva de mi expareja a los meses de habernos separado. Eso sí tiene una explicación psicológica según Laura, mi psicóloga. ¿Tu subconsciente capta cosas que tu consciente no o no? ¿Como Natalia o no o no? Todo se hizo gritos y alaridos y nuestros 5 nombres en ese grafiti tachados. La gente, los extras de los sueños, corrían del porche de la casa de mis padres a cualquier dirección y en el sueño. Mi hermano Luciano y mi hermano Daniel presentes, observando la nueva pesadilla. No recuerdo quién, no voy a jugar con los nombres y secuencias del sueño para que esto les sea más entretenido porque repito. Esto que les digo es la pura verdad, no me nace establecer relaciones o ecuaciones que a ustedes les encaje como en una serie de Netflix. Ah. Esto pasó o esto pasaba porque en tal capítulo o en tal escena el personaje o tal secuencia. Ni qué mierdas. Mi objetivo es claro. He soñado con cosas que suceden después. Sí. Se modifican ciertos escenarios o detalles. Pero, tengo el poder, gente. Por lo menos en mi vida, de saber qué es lo que va a pasar, quién va a traicionar o qué carajos va a hacer de tal persona. Vuelvo al sueño. No recuerdo a mis hermanas presentes. Los alaridos de los presentes y los nombres tachados en la pared futura. Luciano me dice: Mírate el pecho, Luca. La voz de Luciano ya no es dulce. No me enseña más a manejar y esa charla que llevamos, que no recuerdo, desde la vieja avenida Calchaquí y Nuevo Metrobús a la vieja casa de mis padres sin la pared futura que dividía el garaje. Mi pecho está tachado. El de él también. Y Daniel, también. Es una línea de crayón de nene de primaria, sobre mi pecho y el de mis hermanos. Estamos tachados. Y, aquí la explicación de lo que pasó mucho tiempo después. Cuando yo tuve este sueño, tenía 20 años no más. Un par de años después a mí me pasó algo muy raro en una noche de fin de octubre. Fue todo un suceso familiar en ese entonces. Empecé a ver entidades todo el tiempo en la casa de mis padres. Un duende, un viejito que me pedía comida, un niño, un insecto en el patio del fondo, pero vi una mujer en un sueño dentro de un sueño. Para no decir pesadilla. Una linda mujer de tez blanca, que no se le veía el rostro, con los cabellos que le cubrían la cara y los pechos. La cuestión es que siempre pasó en el mismo lugar, en la habitación del medio de la casa de mis padres. Allí fue cuando escuché, en mi peor momento, una frase que dijo mi hermana Alejandra. Cosas que quedan en el tintero y resuenan con el correr de los años. ¿Es traicionero, no? Lo que la mente decide recordar y lo que no a mi hermana se le escapó es ese momento, que le llevó una foto mía a una vidente que, qué sé yo, que conocía cerca de la ruta 2, del kilómetro 28. Se le escapó, que Todos los hermanos volveríamos a la casa. en ese momento impensado, Luciano, Alejandra y Daniel viviendo el esplendor de sus parejas. Cristina y yo, los menores, en pleno camino a ver de qué iba la vida. Sucedió tal cual dijo la vidente, volvimos de a uno en uno. Luciano se separó en el 2011, Alejandra unos meses después. Yo en el 2012. Daniel siempre fue un tiro al aire y Cristina fue la que más se resistió. Se separó en el 2012 pero fue unos 6 o 7 años después que cuando se separó de Tavo, su nueva pareja volvió a dormir unas noches de nuevo en la casa de los viejos. Ese día yo me había pegado un pedo tremendo, a pesar de tener a mi hijo conmigo a mi cuidado encima. Solíamos ensayar con la banda los lunes a la madrugada, por un tema que mi sobrino, el hijo de Alejandra, era el único día que tenía libre. Esa noche fue especial, pero no por algo bueno. Mi hermana Cristina me despertó en medio de la noche. Tenías razón, Luca. Tenías razón. Perdón por no creerte. Luciana, su hija menor, que aún no podía hablar fluidamente, le dijo que había un hombre de negro en el fondo de la habitación del medio que la miraba. Yo solo atiné a despertarme y levantarme en medio de la madrugada y decir por pura inercia. Siempre se los dije. Dormimos con Nico, el hijo menor de Alejandra y yo en la habitación ese día, porque sabíamos sin saber los dos, lo que se afrontaba en esa situación. Chris, Lu y Francesca durmieron en el comedor al lado de mi hijo hasta que se hizo la hora de ir a la escuela los chicos y al trabajo los grandes.
Encima, me la crucé a Chris en el 500 al mediodía después de ir a buscar mercadería para la librería y seguía hablando del tema. Al otro día volvió con Tavo, su pareja golpeadora y machista. Nunca volvimos a hablar del tema. Alejandra volvió mucho antes. Cuando se separó de Daniel, su pareja, tuvieron momentos complicados y una vez en donde fui a visitar a mis padres la vi a ella durmiendo con sus 3 críos amontonados en la habitación de adelante. Donde Neri me había dado ese beso en sueños. Todos volvimos y todos formamos nuevas parejas. Eso de las familias ensambladas. Y el alcohol, en mayor o en menor medida, reuniones familiares dignas de atelieres o rituales. ¿El final? ¿La moraleja de la historia? Si soñé con los 5 nombres tachados y lo que pasó después. Es verdad, no creo tener la capacidad de transmitirle los sentimientos de ese pequeño sueño de una pequeña noche que determinó todo lo que vino. Para terminar les puedo contar el último sueño que tuve en relación a la familia. Para esto debo aclarar. Soñé, como en otra secuela, otra trilogía o escenarios. El frente de la casa de mis padres, de noche, varios sueños puedo acoplar a este último. Pero este es el definitivo. El que me hace estremecer, preguntar de qué lado estoy. ¿Por qué sueño lo que sueño? Debo aclarar, mi padre ha fallecido hace 10 años. Una entidad de túnicas negras y grandes, casi de 2 metros. Me lleva de la mano hasta la casa de mis padres y allí mis hermanos y los hace mierda. A ellos y a mi madre. Sufren, veo la sangre, los hace retorcer. Y yo allí. Mirando todo, nunca hice nada malo en mi vida, nunca lastimé a nadie, nunca pensé siquiera vengarme de alguien. Todavía no resolví el tema de las noches rojas y negras en mi familia. Solo quería contar que fuimos tachados y yo lo vi y lo sentí décadas antes en un sueño. Esto redactó Luca, en una dinámica simple de contar un cuento en el psiquiátrico Casa de la Lep de Florencio Varela. Asesinó a su familia en un fin de octubre, en el año 2019. Organizó una fiesta de Halloween improvisada. Tengo sus manuscritos escritos y dibujos de la casa de sus padres y de sus hermanos y sus sobrinos. El mundo se ha vuelto un cuento corto de Stephen King, creo yo.